Cuando el Departamento de Policía de Houston se enfrentó a la tarea de reconstruir una escena de crimen de pesadilla, se encontró con estas inquietantes imágenes de vigilancia. Se puede ver al hombre caminando hacia un ascensor y, 23 minutos después, abandona el complejo de apartamentos con la misma calma. Pero, lamentablemente, en ese lapso de tiempo, había asesinado a Shelby Thornburg, de 20 años. Armados con estas imágenes de vigilancia y otras pruebas, los detectives creyeron que sería fácil encontrar a su asesino. Pero, lamentablemente, fue una operación meticulosamente ensayada. Entonces, ¿quién era Shelby Thornburg? ¿Por qué la acusaron de asesinato? ¿Recibirá justicia alguna vez? Shelby Thornburg era una hermosa joven que comenzaba su nueva vida en la gran ciudad cuando, de repente, una tragedia la detuvo. Pero lo más aterrador es que quizás sepas quién es el asesino. Hola detectives. ¿Recuerda contarnos qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. Continuemos. Así que, con eso en mente, presten mucha atención a las imágenes de vigilancia. Houston, conocida como la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, la capital mundial de la energía y sede del complejo médico más grande del mundo, Houston se enorgullece de su tamaño, lo cual encaja con su extraordinaria personalidad. El dinamismo de esta ciudad se debe a varios factores. Por un lado, es una de las ciudades de más rápido crecimiento del país, con una mezcla ecléctica de diversas culturas. Estados Unidos es conocido por su increíble oferta gastronómica, pero a Texas le gusta ir más allá. Súbete a un coche y viaja 19 kilómetros al oeste por la primera 69 desde el centro de Houston para llegar a Sharpstown, un pequeño barrio lleno de bares de fideos, casas de dumplings y muchos otros restaurantes asiáticos. En 2015, Sharpstown era famoso por sus tiendas de comida y el Teatro Arena. Es un lugar ideal para reunirse, compartir comida casera y charlar con amigos. Sin embargo, al amanecer del 5 de noviembre, el vecindario se enteró de una terrible historia. A las 9:54 de la noche del 4 de noviembre de 2015, el Departamento de Policía de Houston recibió una llamada de un novio devastado. Llamó a la policía para informar que su pareja no había respondido a sus mensajes debido al silencio, regresó a casa para ver cómo estaba y, lamentablemente, fue entonces cuando encontró su cuerpo en la sala. No cabía duda de que no se trataba de un accidente. Su novia había sido asesinada a sangre fría. La policía acudió a la propiedad, donde encontraron una escena caótica. Se instaló una pequeña cama individual en la sala, junto al sofá. Allí encontraron el cuerpo sin vida de Shelby Thornburg desplomado sobre la cama, con evidencia de una muerte violenta. Se observó una gran herida de 15 centímetros en el cuello. La herida le había cortado la vena yugular izquierda, perforado la arteria carótida izquierda y se había extendido a través del tejido blando hasta las vértebras C3 y C5. Y con una lesión tan violenta y profunda, no cabe duda de que murió por pérdida de sangre. Shelby estaba desnuda y boca abajo al momento de su muerte, y su ropa sucia se encontró junto a la cama, lo que indica que era muy probable que su asesinato tuviera una motivación sexual. Además de esto, también tenía múltiples heridas de defensa en manos, muñecas y hombros. El asesinato de Shelby sin duda devastó la vida de todos sus conocidos. Pero no afectaría a nadie más que a su hermana Cristina, por razones que explicaremos enseguida. Cristina no podía creer la noticia cuando la escuchó. Y tras recibir esa llamada a las 4 de la mañana, corrió a Houston para intentar encontrar a su hermana. Fue solo después de llegar al apartamento, ver a la policía y verificar la identificación de Shelby que la situación empezó a empeorar. Su hermana pequeña había sido asesinada y ya no había vuelta atrás. Viviendo en múltiples lugares a lo largo de su vida, varias personas entrarían, se irían y permanecerían en el círculo de Shelby. Y, por supuesto, la policía los investigaría a todos en los meses siguientes. Pero antes de analizar quién es su posible asesino, veamos primero a Shelby. Shelby nació el 18 de agosto de 1995 en el condado de Wise, Texas.
Era la segunda y menor hija de su padre, Robert, y su madre, Leslie, y su hermana mayor, Christina, completaba la familia biológica de 4. Lamentablemente, tanto Shelby como Christina crecieron en un hogar desestructurado durante la mayor parte de su infancia. Su padre, quien, según todos los indicios, parecía una persona terrible, estuvo en prisión por cargos desconocidos. Como resultado, su madre quedó al cuidado de sus 2 hijas, y si bien al principio compartieron una vida agradable, ella, lamentablemente, con el tiempo se sumió en la adicción a las drogas, lo que significa que, la mayoría de las veces, estaban huyendo de la CPS. El daño causado a Shelby y Christina durante su infancia fue irreversible, y pronto su madre perdería la custodia de ambas. Como resultado, ambas hermanas entraban y salían de hogares de acogida con bastante frecuencia, y no es de extrañar que el sistema les fallara constantemente. Christina sufrió abusos por parte de sus padres de acogida, y cuando su monstruoso padre finalmente salió de la cárcel, empeoró las cosas al abusar de sus 2 hijas y alquilarlas. Este momento traumático en sus vidas creó un vínculo muy sólido e inseparable entre Christina y Shelby. Con el mundo aparentemente en su contra, sabían que al menos podían contar la una con la otra. Por eso, no sorprende que ambas se convirtieran en las mejores amigas, ya que la hermana mayor, Christina, asumió un rol maternal con Shelby, un rasgo de cariño que aún conserva. Pero centrándonos en Shelby, el estrés y el trauma que experimentó en su juventud ciertamente parecieron causarle daño psicológico. Como resultado, luchó contra la depresión durante toda su infancia. Y esta depresión finalmente la obligó a recurrir a la comida para consolarse. Al final de su adolescencia, había engordado más de 136 kilos, a pesar de su pequeña estatura de 1,55 metros, lo cual está bien, peses lo que peses. Pero para Shelby, esto no se correspondía con sus aspiraciones. Verás, Shelby quería ser modelo. Con ese objetivo en mente, decidió emprender un camino radical para perder peso. Ahora, la determinación de Shelby era absolutamente firme. Empezó a seguir una dieta correcta, a ir al gimnasio varias veces por semana y a hacer mucho cardio. Y en menos de 2 años, logró perder más de 82 kilos. Un resultado impresionante para cualquiera que esté en un proceso personal de pérdida de peso. Por eso, no sorprende que Shelby haya recuperado la confianza en su transformación. Y había muchas más razones para estar feliz, ya que su proceso de pérdida de peso no era lo único que le iba bien. Por esa época, también decidió empezar una nueva vida en la ciudad, lejos de sus demonios. Como resultado, se mudó al complejo de apartamentos Conquistador, ubicado en Bel Air Boulevard, Sharpstown. El rascacielos se consideraba relativamente lujoso en aquella época y no estaba muy lejos del centro de la ciudad. Para colmo, y para completar la relación, Shelby también había encontrado una especie de novio, un hombre llamado Marcus Dwan Johnson. Lamentablemente, aquí es donde su historia comienza a desentrañar. Pero antes de llegar a eso, primero tengo que contarles qué planeaba hacer con su vida, para que entiendan mejor su situación. Shelby estaba muy contenta con su pérdida de peso, pero como pueden imaginar, una transformación tan rápida le dejó un poco de piel sobrante. Con sus aspiraciones de ser modelo, sintió que necesitaba extirparse el exceso de piel mediante cirugía. Y como la cirugía costaba miles de dólares, primero necesitaba encontrar el dinero. Y resultó que Marcus no era su novio. Bueno, puede que tuvieran algún tipo de relación al principio, pero ahora él era básicamente su proxeneta. Y en cuanto a ese lujoso apartamento que alquilaba, bueno, en realidad él lo financiaba en parte. Al principio, su familia no tenía ni idea de lo que ocurría tras bambalinas. Para ellos, tenía una relación seria con Marcus, y aunque su hermana finalmente lo descubriría, no se sentía cómoda con la situación. Sin embargo, como probablemente saben, es muy difícil salir de este tipo de industria, y ciertamente no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Poco después de mudarse a Houston y a este complejo de apartamentos, Shelby se convirtió en una acompañante de lujo, aceptando clientes masculinos que pagaban por sus servicios desde la comodidad de su hogar. Ahora, Marcus le organizaba todos los clientes y citas, quedándose con una parte del dinero,
lo que también ayudaba a pagar el apartamento. Desafortunadamente, esta tentación de lucrarse con sus servicios de acompañante la llevó a ser arrestada en 2014 por cargos relacionados con la prostitución. Y tras ser arrestada por segunda vez ese mismo año, su secreto se filtraría al resto de su familia. La noticia horrorizó a muchos de quienes la conocían y la apreciaban. Aún así, la propia Shelby tenía miedo de dejar la industria en la que ahora estaba atrapada. No era el tipo de trabajo en el que quería quedarse para siempre, pero al menos por ahora, era un medio temporal para un fin. Como todos sabemos, este tipo de trabajo conlleva una combinación de riesgos y peligros. Y su vulnerabilidad se acentuaba aún más al traer a su clientela de vuelta a la misma propiedad donde vivía. Sin embargo, Shelby estaba atrapada y no tenía forma de abandonar el sector, tanto por razones económicas como de seguridad. Y trágicamente, todo esto terminaría de la peor manera imaginable. Entonces, ¿qué pudo haberle sucedido a Shelby esa noche? ¿Quién fue el responsable de su muerte? ¿Y qué pistas quedaron? Para empezar, por la forma en que se encontró su cuerpo, era probable que esto ocurriera poco antes, durante o después de una relación sexual consentida, lo que significa que su asesino probablemente era un cliente. Y por lo tanto, obviamente, todas las miradas estaban puestas en Marcus. Después de todo, él era quien solía presentarla a todos sus clientes. Las autoridades lo interrogaron en varias ocasiones y estoy seguro de que pasó horas interrogando a la víctima. Pero, en cualquier caso, no tenía ni idea de quién era su asesino. De hecho, toda la comunicación fue por teléfono, no en persona. En cuanto al propio Marcus, bueno, tenía una coartada sólida. Una coartada que fue confirmada y aprobada tras un minucioso escrutinio por parte de las autoridades. Y así, sin ningún sospechoso evidente, los detectives comenzaron a investigar el caso con mucha más lupa. Tras revisar cuidadosamente la escena del crimen, los detectives concluyeron que el asesinato fue cuidadosamente planeado y ejecutado meticulosamente por su agresor. A pesar de haber permanecido dentro de la propiedad durante un tiempo considerable, no se encontraron huellas dactilares. Y a pesar de la intimidad de la situación, tampoco se encontraron fluidos corporales. De hecho, solo se encontró un rastro de ADN en la escena del crimen. Sin embargo, tras analizarlo en bases de datos locales y nacionales, el ADN no arrojó resultados concluyentes, pero los agentes encontrarían otras pistas y pruebas que ayudarían a construir una imagen del agresor. De hecho, incluso tuvieron la suerte de encontrar imágenes de vigilancia de quien creen que asesinó a Shelby. A las 8:34 de la noche, se vio a un hombre caminando por el vestíbulo principal. Era blanco, vestía un suéter claro, pantalones cortos, zapatillas deportivas y gafas de sol. Se le puede ver caminando tranquilamente hacia los ascensores antes de sentarse brevemente al final del vestíbulo. Curiosamente, se le puede ver saliendo del complejo de apartamentos 22 minutos después. Al ver videos del hotel en línea, se confirma que esto se produjo desde la puerta del ascensor que conducía a su apartamento. Se observa que está tan tranquilo como antes y con la misma ropa que cuando entró. Durante este lapso, mantuvo la mano izquierda en los bolsillos, lo que sugiere que podría haber estado intentando ocultar una herida o incluso un arma. Además, su lenguaje corporal deja varias pistas. Aunque parece tranquilo, se le puede ver con la cabeza gacha en el minuto 8:57, lo que indica vergüenza o culpa. Además, esconder la mano en el bolsillo también podría ser un gesto automático de culpa o incomodidad. Durante su salida, se niega a establecer contacto visual con nadie a su izquierda. Y las gafas de sol que lleva puestas casi a las 9 de la noche dejan claro que no quería que nadie reconociera ni recordara su rostro. Así que, con toda esta información, los detectives creyeron que finalmente tenían una pista y que eventualmente darían con un sospechoso. Bueno, desafortunadamente, les tengo malas noticias, porque a pesar de que esto ocurrió hace casi 9 años, aún no han encontrado al asesino. Sí, este es uno de esos casos exasperantes en los que, a pesar de tener imágenes de vigilancia del rostro y el cuerpo del asesino, no se ha encontrado nada. Quienes estaban cerca de él cuando entró al vestíbulo no tienen ni idea de quién era. Y supuestamente Marcus tampoco.
Pero primero, déjenme contarles lo que las autoridades encontraron en el teléfono de Shelby. Se supo que, durante el 4 de noviembre, Shelby había estado en contacto con un hombre que la había encontrado en Backpage. Backpage era un sitio web conocido principalmente como un lugar donde las trabajadoras sexuales podían anunciar sus servicios. Una nota interesante: 3 antiguos propietarios del sitio web Backpage fueron condenados el año pasado por su participación en la facilitación de la prostitución y el blanqueo de capitales a través del dominio. El cuarto, el cofundador James Larkin, se quitó la vida antes de poder ser juzgado. Su anuncio fue encontrado por un periodista especializado en crímenes reales. Afirma que era una belleza rubia que prometía satisfacción. Se podían hacer llamadas de entrada y salida, y su número de teléfono figuraba en el anuncio. Curiosamente, el hombre con el que habló ese día era el mismo que la visitó esa noche. Centrándose en la cronología, a las 8 p.m., la tía de Shelby le envió un mensaje para hablar. Shelby respondió: no puedo hablar ahora. Estoy a punto de reunirme con un cliente. Estoy trabajando. A las 8:06 de la noche, el nuevo cliente de Shelby le dijo: llego en 20 minutos. Un minuto después, a las 8:07 de la noche, respondió que sí. A las 8:33 de la noche, le volvió a enviar un mensaje para decirle: hola, estoy aquí. Y solo un minuto después, a las 8:34 p.m., se le vio caminando por el vestíbulo mientras revisaba su teléfono. Luego se sentó al fondo del vestíbulo. Y aunque las imágenes de vigilancia disponibles públicamente se cortan, solo podemos suponer que llegó al apartamento de Shelby 6 minutos después. A las 8:40 de la noche Shelby le envió un mensaje a Marcus para decirle que estaba bien. Marcus explicó más tarde que esto era una señal para indicar que todo estaba bien y que Shelby se sentía cómoda con su cliente actual. Esta información es crucial, ya que posteriormente indica que todo estaba bien en el momento en que su asesino entró al apartamento. Y esto, sumado a la ausencia de indicios de entrada forzada, sugiere que su asesino la engañó haciéndole creer que era un cliente normal. Desafortunadamente, Marcus nunca más volvió a saber de Shelby. Sabemos, gracias a la autopsia, que fue asesinada poco después de este mensaje, y solo 17 minutos después de indicar que todo estaba bien, su cliente abandonó tranquilamente el complejo de apartamentos, para no ser visto nunca más. Tras no responder a ninguno de sus mensajes, Marcus regresó a su apartamento y encontró su cuerpo sin vida poco antes de las 10 de la noche. En ese punto de la investigación, las autoridades creían firmemente que finalmente atraparían a su asesino. Es decir, dejando de lado las grabaciones de vigilancia, ahora también tenían un número de teléfono. Sin embargo, su asesino sabía claramente lo que hacía, ya que no solo lo había comprado poco antes de su asesinato, sino que además lo había comprado en efectivo y sin ningún dato personal. En resumen, era un teléfono desechable y las autoridades ya no tenían forma de localizarlo. Además, el teléfono fue destruido casi inmediatamente después del asesinato, apagándolo y sin volver a usarse. Así que, en resumen, era casi imposible saber a quién pertenecía. Toda esta evidencia sugiere firmemente que el asesino de Shelby actuaba con la clara intención de asesinarla y un plan impecable para evadir a las autoridades. Y, lamentablemente, la cosa empeora. Resulta que, en las semanas previas al asesinato de Shelby, este sujeto había estado contactando a otras trabajadoras sexuales de la zona. Y todas parecían encajar con el perfil de Shelby, pues eran rubias y menudas. Esto significa que claramente quería asesinar a alguien e incluso había especificado un camino para ello. Es más, parece que el asesinato de Shelby no fue personal. Ahora bien, existen muchos rumores e incluso teorías válidas que sugieren que Shelby fue el objetivo, ya sea por ella misma o para vengarse de Marcus. Pero al menos esta evidencia sugiere lo contrario. Una vez más, centrándonos en grabaciones de vigilancia, es increíblemente frustrante conocer tantos detalles visuales sobre el asesino de Shelby sin lograr encontrarlo. Todos estamos acostumbrados a ver imágenes de vigilancia que parecen grabadas con una patata, pero esta cámara era de bastante alta calidad para 2015. Es decir, tenemos el rostro, la mandíbula, el nacimiento del cabello,
el color de piel, la complexión, el andar y mucho más del asesino. Ahora bien, debido a su físico y su postura, podemos asumir que estaba en buena forma. Esto ha llevado a algunos a creer que podría pertenecer al ejército o a las fuerzas del orden, pero lamentablemente, nadie ha podido identificarlo a través de estas imágenes. Y el uso de la mejora de imágenes e incluso la inteligencia artificial tampoco ha ayudado. La meticulosidad con la que se llevó a cabo su asesinato también ha llevado a muchos a creer que Shelby podría haber sido víctima de un asesino en serie. Ahora bien, es plausible, aunque muchos han destacado que no se han identificado otras víctimas en la zona. Otra teoría, más probable, es que Shelby pudo haber sido el blanco de un sicario para asesinarla. Se observa que, en las semanas previas a su muerte, temía cada vez más por su seguridad y su futuro. Tras ser arrestada por prostitución 2 veces en el mismo año, supo que tenía que encontrar una nueva forma de ganar dinero. Desafortunadamente, es una industria increíblemente difícil de abandonar debido a las diversas complejidades de poder que suelen existir entre las acompañantes y sus proxenetas. En junio de 2015, Shelby fue arrestada. En noviembre, fue asesinada. Y en diciembre, una importante operación encubierta resultó en el arresto de más de 20 acompañantes y proxenetas en la zona. Por lo tanto, con tanta tensión en la industria al momento de su muerte, es posible que Shelby fuera elegida para recibir el golpe y asesinada por un sicario para evitar que otros fueran arrestados. Su hermana cree que pudo haber sido informante de los oficiales al momento de su muerte, lo que, por supuesto, la habría convertido en un blanco fácil si otros lo supieran. A pesar de todas las pruebas disponibles y las numerosas teorías que circulan en torno a este caso, el asesino de Shelby sigue libre hasta el día de hoy. Antes de terminar este caso, hay otro asunto que abordar y lamentablemente recae en las fuerzas del orden. Tras su muerte, la hermana de Shelby se enfrentó a la terrible tarea de limpiar la escena del crimen. Y, trágicamente, fue ella quien limpió la sangre de su hermana del suelo y la pared. Fue durante la limpieza que notó varios objetos que deberían haberse tomado como prueba, sobre todo el felpudo de la entrada. Con la poca luz de los pasillos, era bastante difícil ver qué había en él. Sin embargo, tras llevarlo a su casa, notó que tenía una mancha roja. Pero tras llamar al departamento de policía de Houston para informarles de que podría haber sangre en el felpudo, le dijeron que ya era demasiado tarde para presentar como prueba una recomendación que, en realidad, resultaría incorrecta. Aunque no está claro qué era esa mancha roja, Cristina cree firmemente que era sangre. Y dado que su asesino huyó con la mano oculta, probablemente porque podría haber resultado herido, esto podría haber resuelto el caso. Si bien es cierto que cualquier coincidencia de ADN proveniente del felpudo se habría considerado descalificada como prueba admisible en el tribunal, podría haber ayudado a localizar a su asesino. ¿Qué puedo decir? Este es otro ejemplo de cómo la falta de comunicación dentro de las fuerzas del orden ha puesto en peligro un caso. Como es habitual, estos errores se deben a la falta de formación, pero cuando se detectan, ya es demasiado tarde. Sin duda, Shelby tuvo una infancia increíblemente dura en la alta sociedad, y solo su dulce y protectora hermana la salvó del olvido. Cristina es todo lo que una hermana podría desear. Pero aún así, no pudo salvar a Shelby de la peor pesadilla de una industria tan desafiante. Es importante recordar que Shelby era mucho más que una simple trabajadora sexual. Es natural, pero a los humanos nos encanta categorizar y etiquetar a las personas para comprenderlas y percibirlas mejor. Sin embargo, el problema es que a menudo nubla nuestra percepción y juicio sobre las personas. Shelby era una persona muy cariñosa, amable y generosa, y sus amigos y familiares la describen como divertida, cariñosa y atenta. A pesar de haber tenido una infancia que nos destruiría a la mayoría, Shelby demostró ser ambiciosa, decidida y resiliente. Sin duda, era una mujer fuerte que no permitía que nada se interpusiera en su camino hacia sus sueños. Pero, trágicamente, la mala suerte la alcanzaría hacia el final de su largo y difícil viaje. Su asesinato sin resolver atormenta a su familia hasta el día de hoy. Sin duda, estas imágenes de vigilancia se repiten una y otra vez en la mente de sus seres queridos, cuando en realidad, solo necesitamos que todos las vean una vez. Alguien allá afuera sabe algo.
El tiempo puede borrar la memoria, e incluso puede ayudar a limpiar una conciencia culpable. Pero la pesadilla, el dolor y la angustia que sienten Cristina y el resto de la familia de Shelby son interminables. Y así, con suerte, algún día, un desconocido les ayudará a encontrar la paz. Y déjenme decirles, nunca es tarde para resolver un caso. Y saben, lo indignante de esta historia es que sí tiene solución. Solo necesitamos que la persona indicada vea las grabaciones de vigilancia. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.